¿Dónde están los españoles en el RITU? O sea, hablar, decirlo, si es que, o sea, ¿verdad o sea, ánimo, ánimo a hablar para que se sepa? Entonces, joder, perdón, españoles, españoles y españolas. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a cada uno de los que participa en este Zoom en vivo y también muy bienvenidos a todos los que lo van a ver en nuestro canal de YouTube. Bueno, recordamos como siempre nuestros criterios elegidos y cuidados de decir todo de manera positiva, poder expresarnos con libertad, sin descalificar a nadie, sin que nadie se sienta ofendido. Sabemos que tratamos de decir las cosas de una manera armónica, evitamos ofuscaciones porque si no nos vamos a la sala de espera a relajar un poquito. Y bueno, y entre todos construimos tanto entre lo que decimos y lo que escribimos un espacio seguro para que cada uno de nosotros pueda expresarse y pueda compartir aquello que desee con todos los que estamos aquí. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Bueno, profe, ¿cómo estamos? Otra semana que ha pasado con novedades y cosas y muchísimos temas para comentar, ¿no? Sí, hay cosas que salen un poco espontáneamente y otras cosas están un poco más preparadas y otras pues porque nos envían participaciones o referencias o testimonios. Se acaba un poco de todo, ¿no? Referencias o mientras uno lee Opus Libros se le ocurre algo más. Yo pues sigo preparando un poquito lo de las preguntas del círculo breve que será más adelante, pero hay una participante que ha pedido que lo publiquemos en Opus Libros, sin decir su nombre. Entonces, seguramente el lunes, o cuando Agustina pueda y yo se lo envíe, pues lo publicaremos. Pero la idea es también hacer una exposición aquí, pero más adelante, claro, las cosas mejor hacerlas bien, ¿no? Entonces, Muy bien. Profe, les recordamos a las personas que mañana sábado a la tarde es la segunda sesión del curso de los primeros auxilios emocionales que hemos iniciado hace 15 días con la doctora Alicia Cavazos, ¿sí? No se lo pierdan, todos aquellos que se han unido al canal tienen un ingreso en forma gratuita. La verdad que el primer encuentro fue maravilloso, fue muy, pero muy bueno, donde nos pudo transmitir no solo aspectos teóricos de cómo funcionamos, cómo funciona nuestro cerebro, cómo nos impactan las emociones, cómo actúan nosotros, los traumas, aquellas cosas que de una manera u otra nos han impactado en nuestra vida, y cuáles son los recursos que podemos utilizar para salir adelante. O sea que vamos a ver cómo seguimos en este segundo encuentro al que animamos a todos a que se sumen, ¿sí? sí, es No tiene curioso desperdicio. que nos hemos adelantado el Opus Dei porque el testimonio de Catrín dice que están dispuestos a ayudar, a entrar en contacto, a ofrecer ayuda y nosotros resulta que nosotros somos los que estamos ofreciendo ayuda psicológica, ¿no? O sea que en este aspecto nos hemos adelantado bastante a lo que ellos proponen. Y me gustaría ver que en su página web hay un enlace para ayuda psicológica, porque no lo van a ver, pero bueno, son cosas curiosas que van pasando, Sí, son ¿no? cosas curiosas, pero además no basta solo con la escucha. También que la escucha depende de quién escuche y cómo escuche. Pero también está bueno poder tener otro tipo de recursos para poder implementar en los momentos de dificultad, en los momentos en los que estamos ahí atacados, estamos en plena situación crítica. Y esos recursos van más allá de ser simplemente escuchados, cosa que está muy buena, pero que también está bueno poder recibir un paso más adelante ese tipo de recursos, ¿no? Esta semana también salió el tercer capítulo del testimonio con la historia de Raquel, esta exnumeraria auxiliar que, que va narrando las distintas etapas de su vida, cómo ha ido
transitando dentro de la obra. La verdad que cada capítulo que sale es impagable. Hay cosas que, la verdad, nada tiene el más mínimo desperdicio. Me llamó mucho la atención muchas cosas, pero este aspecto de cuando le pedían que hiciera algo y ella decía, bueno, bueno, acepto que le dijeran, no, no, pero usted lo tiene que aceptar, usted lo tiene que hacer, nosotros le estamos mandando que lo haga, ¿no? La verdad que una gran pena, porque le hubiera podido decir, ay, qué suerte que acepta. Entonces ella se hubiera quedado también, como muchos de nosotros, con la ilusión o con la imagen de que se nos estaba consultando y que libremente, estábamos aceptando eso que nos pedía, pero no, a él le querían dejar totalmente en claro que ella no iba a decidir nada, que simplemente tenía que obedecer, con lo cual ponían de manifiesto esa presión y bueno, esto que ya, ¿para qué vamos a describir? Porque lo hemos podido experimentar en grados distintos, pero especialmente ella. Así que le volvemos a agradecer su testimonio. Y hay un nuevo capítulo, ¿no? Que se publicará la semana próxima y después hay algún otro, un plus. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias, Raquel, y muchísimas gracias a todas las personas que van acercando este tipo de testimonios. Em, Sí, Profe, vos la me parece ventaja, que nos querías comentar algo de los sí, comentarios que ha hecho yo creo la que vocera de la obra con respecto a esto, ¿no? sí, es muy sencillo que cuando vi el testimonio de Raquel, primero hay un breve de Catherine, de lo que está proclamando Catherine, ¿no? Y me llamó la atención que Catherine parpadea mucho, parpadea mucho. Entonces yo lo que hice pues fue repasar todo otra vez, el testimonio directo de Catherine, del Opus Dei, que estás dividido en 10 tramos. Está dividido en 10 tramos, donde cada tramo ella habla de un aspecto. Entonces, es asombroso la cantidad de veces que parpadea. Entonces, me llamó mucho la atención que una persona, es normal parpadear, ¿no? Pero excesivamente, con lo cual yo rehice todo y conté las veces que parpadea. Entonces, en un testimonio que suma 10 minutos 46 segundos, lo tengo aquí apuntado, parpadea 338 veces, ¿no? Bueno, pues algo pensé, bueno, que Perdón, cuántas veces, profe? 338 veces parpadea Catherine ante la cámara en los primeros 2 minutos 75, siguiente minuto y 30, 37 veces, otro minuto 30, 46, el siguiente 26, 38, 40, 35, 41, total 338, ¿no? Entonces me llamó la atención, yo no soy especialista en lenguaje corporal, pero lo he mirado un poquito y no es una señal de mentir, ¿no? Es una señal de estrés, esto es lo que dice, de sintonía, de desintonía cognitiva, de estrés, falta de sueño, demasiada cafeína. Es posible que ya haya tomado mucha cafeína antes de hacer esta declaración, ¿no? Pero bueno, es algo que llama la atención de nervios, ¿no? O una excitación. ¿Y por qué tiene que estar tan excitada si lo que dice es simple y llanamente la verdad? Según ella, claro. Bueno, es una observación, ¿no? O sea, yo no soy experto en lenguaje corporal, quizás algún oyente o persona de aquí lo pueda ver, pero está ahí en un testimonio en YouTube. Y estos, no sé, yo pienso que yo he hablado mucho en público, pero no sé, lo normal es que si alguien parpadea mucho, a mí me llamaba la atención. Es un síntoma característica de la persona. Ahora, te admiro que le contaste las veces que parpadeaba, porque Pues la sí, verdad que tenés que estar ahí contando sí, 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 sí. parpadeos, ¿no? También, Impresionante. también he leído eso, de que puede ser un síntoma de ojo seco, en fin, puede ser tener varios síntomas. Excitación nerviosa era la frase más citada en varias fuentes que he consultado, porque el tema aparece hasta en el New York Times. Bueno, Agustina, ¿tienes la mano levantada? Comprueba el audio, por favor, Agustina. Bien. No, Ahí te solamente, escuchamos. no, solamente un apunte. En el fondo, a mí esta chica me da pena. O sea, no, ella está haciendo un encargo que le han hecho y con toda su, digamos, buena voluntad, como lo hubiéramos hecho cualquiera de nosotros en otro momento, pues
mm, sale ahí a exponerse y a que luego pues, tenga los resultados que tenga, ¿no? Entonces yo también tendríamos que pensar que el estrés que lleva es porque está diciendo cosas que en el fondo sabe que no son así. Y entonces yo sí, claro, yo podía haber renunciado, pero mm, pienso que de todo siempre es culpable el Opus Dei y cómo dirige a las personas. Entonces, bueno, solo quería decir eso. Sí, yo no he entrado en el fondo, porque mientras contaba los párpados, pues habían reflexiones en el fondo. O, por ejemplo, una de las cosas que dice es que los padres saben perfectamente cuando un aspirante está metido en el Opus Dei y la tradición oral del Opus Dei es no se lo digas a tus padres. Esto lo conocemos casi todos, los que hemos estado, a los que entonces, habría que hacer un análisis más del fondo, ¿no? De lo que dice esta mujer. Indudablemente, esto está guiado por las más altas jerarquías. Es una cosa que dice en público. Y pues, bueno, es un comentario más, pero síntoma de ansiedad, desde luego. A ver, Guillermina, si... Pon el micrófono, porfa. Sí, voy a decir una frase que es muy conocida. Eso ya no se hace más. Lo de no decirle a los padres los aspirantes. Bueno, mejor. O sea, algo bueno se ha sacado porque cualquier persona ahora tiene en YouTube un testimonio de una miembro del Opus Dei oficial que puede decir, no, es que a nadie le obligan de cambiar de país. ¿Y cómo es eso? Pues mira, lo habéis dicho en público. Claro, en realidad te dicen que es de mal espíritu decir que no, o que eres egoísta, o que piensas demasiado en ti mismo, o que no tienes visión sobrenatural. Pero ahora siempre se puede recurrir a YouTube, cualquier persona que lo vea, sea miembro de la obra, y dice, no, es que esto lo habéis publicado tal cual, ¿no? Entonces, ahí Sí, queda, o sea, sí. Además, esto que mencionas, Guillermina, esto que pueden Bueno, decir ahora a ya mí no. también un sacerdote. Ah, perdón. No, 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 lo que te decía es que esto que mencionás vos de que, bueno, ahora ya esto no se hace más, no invalida que alguna vez se haya hecho. O Ah, sea, no, por porque si no, supuesto. porque si no borramos la historia. O sea, si uno recuerda cuando estudiábamos en el colegio y demás, en la facultad, no sé, la época de los siervos de la gleba, que pertenecían todos al Señor, eso era una realidad, que el Señor tenía derecho a la noche de bodas de la gente que era ¿se entiende? Y ahora ya no se usa más, bueno, suponemos que no se usa más, pero eso no quiere decir que no haya existido. Entonces, me parece que si No, negamos no, lo que no. fue. Y una cosa, sí, y algo digamos, que internamente, digamos, me parece que falta ahí la vuelta de tuerca es, muy bien, ahora ya no se hace más. ¿Por qué ya no se hace más? Mm, Porque realmente cuando para que haya una buena formación, hay que darle las razones. Entonces, si algo se hacía y ahora se dejó de hacer, hay un motivo por el que se dejó de hacer. ¿Cuál es? Entonces, eso nunca se responde. ¿Cuál es la razón por lo que eso se deja de hacer? Y que muchas veces, porque no sé si es porque muchas veces la razón debería ser porque estaba mal y no se quiere decir eso. claro, claro, es así. Pero en realidad decir, bueno, eso ya no se hace más. ¿Por qué ya no se hace más? Es decir, que uno lo que tiene que preguntar, me parece siempre a continuación, cuando recibe esa respuesta, es, ¿y por qué ya no se hace más? ¿Cuál es el motivo que aconsejó cambiar esa práctica? Y eso es lo que no se hace, no se da, esa razón. Y sí, y para nada, y se va a cerrar, pienso que muchas de las cosas que ya no se hacen más es debido a los testimonios, porque a mí me dijo un sacerdote de la obra que hablando con un miembro, una persona que fue miembro del Consejo General, le dijo que habían aprendido mucho de Opus Libros. gracias, Agustina. Bueno,
Bueno, gracias, Guillermina. Un testimonio importante lo que nos aportas. Am, es que también hay el factor de que no quieren contradecir al fundador, porque podrían decir, sí, nuestro fundador dijo esto, pero lo hemos cambiado. Porque cuando se han visto irremediablemente forzados a cambiarlo, no van hacia atrás y desdicen al fundador. No, esto no se puede hacer. Pues el fundador dijo que se hacía proselitismo, pero ahora resulta que no, que se hace apostolado, ¿no? Y el fundador decía que bien se vive en el Opus Dei. Bueno, si lo decía es porque él vivía bien, que si él no vivía bien no lo hubiera dicho, pero no todo el mundo vive bien en el Opus Dei, ¿no? Decía qué bien se vive y qué bien se muere en el Opus Dei. Pues bueno, sería él, claro, para decirlo. Eh, pero no todo el mundo vive bien en el Opus Dei, como han aprendido números. Después es interesante que Caterina soltó una cifra, dice que hay unas 4.000 auxiliares. Con lo cual, de alguna manera, algún estudioso, alguien que le gustan los números, pues podría algún día recontar pues, realmente cuántas auxiliares se han ido, de alguna forma, sacar una proporción. Y esto, ¿no? Se ya soltó la cifra de que existen 4.000 auxiliares. Bueno, no sé, 4.000 auxiliares para atender a 90.000. Bueno, a los numerarios y numerarias y centros, ¿no? No sé si es mucho o poco, pero ahí hay una proporción, ¿no? O sea, em, pues bueno, siempre hay contradicciones en cualquier organización humana. Eso está claro, no pasa nada. Ah, hay una norma general, es no meterse donde no te llaman, ¿no? O sea, porque si no tienes problemas. No meterse es Mm, cosas de la iglesia, no meterse con otros departamentos, no meterse con el apostolado de la opinión pública, porque si no lo sabes, no lo digas, no digas nada, mejor. Um, mm. Dos aspectos que quiero comentar. Uno, lo que dice el Santo Marqués Laico que le llamó la atención la apariencia. Sí, es verdad, hay un look que está apareciendo, sobre todo, bueno, en el caso de las mujeres numerarias, así como muy descontracturado, ¿no? Dice, este, vestimentas, o sea, como una cosa que está mutando, ¿no? Mostrar algo distinto de lo que uno tenía como imagen tradicional y demás. Y eso quiero leer, gracias Tania, lo que mencionas. Tania es periodista en Irlanda y espera hacer un documental sobre el Opus Dei. Impresionante toda la movida, todo el movimiento que está habiendo en Irlanda. Muchísimas gracias. Thank you very much, Tania, for that. Me encantaría hablar en confianza con los miembros, exmiembros y especialmente con las numerarias auxiliares. Y pone aquí su correo, su mail y también un número telefónico. Así que muchísimas gracias. Thanks a lot, Tanya, for this. Happy to have you here with us. Muy bien. Gracias mucho. Bueno. Muy bien, muy bien. A ti, a ti. Santo Marqués, perdón, no sé por qué te vinculé, dice aquí, con el tema medicina, sino de la salud. Gracias. Ok, perfecto. Eh, bueno, seguimos, profe. Me parece que tenemos un video. Tenemos breaking news. No sé si ahora nos lo puede comentar. Nos lo pues proyecta ahora y así seguimos. Gracias. Sí, sí. Cambios en el Anuario Pontificio expresan los recientes cambios sufridos por el Opus Dei. El Anuario Pontificio es una publicación anual oficial de la Santa Sede que ofrece una amplia y detallada información sobre la estructura y el funcionamiento de la Iglesia Católica a nivel mundial. ¿Para qué sirve el Anuario Pontificio? Por ejemplo, para conocer la estructura y el funcionamiento de la Iglesia Católica, es un recurso esencial para investigadores, estudiantes, clérigos y laicos interesados en la organización y las actividades de la Iglesia. Adelante, Elvira, te escuchamos. Gracias, Arnau. Os comentamos que en la edición del Anuario Pontificio del año 2023,
aún se recogía el estatus del Opus Dei dentro del apartado estructura jerárquica que comprende arquidiócesis y diócesis, sedes titulares, prelaturas y abadías. Se encontraba registrado en la página 1031 a continuación de los ordinariatos militares. De todos modos, Arnau, es importante destacar que en los anuarios previos, no se definía al Opus Dei como circunscripción eclesiástica, es decir, como estructura jerárquica. Por tanto, había una ambivalencia que se ha subsanado recientemente. Esto que podéis ver en pantalla, es una fotografía de las llamadas notas históricas. Al final de cada anuario están las notas históricas con explicaciones de las instituciones que aparecen en el anuario. En las notas históricas del anuario 2024 aparece sintéticamente expresada la historia del Opus Dei, desde su inicio institucional como instituto secular, dependiente de los religiosos, su paso por la figura de prelatura personal dependiente del dicasterio de los obispos y la reciente asimilación de las prelaturas personales a las asociaciones clericales. La Santa Sede oficializa además la nueva denominación de la cabeza de la institución, en la sección donde se consignan los datos mínimos necesarios. De esta manera, el modo correcto de dirigirse a Monseñor Fernando Ocáriz, sucesor de Escribá, Portillo y Echeverría al mando del Opus Dei, será moderador general. Elvira, desde Roma, nos informa también que el Opus Dei ha decidido, sin embargo, declarar en su página oficial que las prelaturas personales son circunscripciones eclesiásticas, desobedeciendo directamente a los lineamientos de la Santa Sede. En su página oficial, el Opus Dei ha escrito: tanto las prelaturas personales como las diócesis son comunidades de fieles de naturaleza jerárquica. Las diócesis son iglesias particulares y comprenden a todos los fieles en un determinado territorio. Las prelaturas personales viven y actúan dentro de una o de varias diócesis, con las que cooperan mediante el cumplimiento de su finalidad eclesial específica, en una relación de complementariedad. Nos despedimos, hasta la próxima. Relación de complementariedad. ¿Quién complementa a quién? O sea, la diócesis complementa al Opus Dei, complementa la diócesis a los laicos o a los curas, o son los curas y laicos del Opus Dei los que complementan a la diócesis. Y esa relación es ambigua porque, ¿cómo se define una relación de complementariedad que publica el Opus Dei en su web? Es algo raro de interpretar. La relación de complementariedad. Hubiera sido mejor no poner nada. No poner una relación, no sé, relación de complementariedad, ¿no? Sí, hay muchos complementos, ¿eh? Unos amigos se complementan unos a otros, un matrimonio se complementa, pero una diócesis que es nombrada por un obispo y una prelatura, no sé qué complementariedad, si no van a ir a las reuniones, no van a las reuniones parroquiales para nada, al menos los curas, no. Eso sí, cuando hay que inaugurar una nueva capilla o una nueva de esto, pues invitan al obispo. Pero queda bonito decir relación de complementariedad, pero a mí se me escapa la auténtica relación de complementariedad. Será, no sé, es inconcluso, por decirlo así, ¿no? O sea Son como que maneras de expresión de decir de una manera distinta, elegante o propia un concepto, ¿no? Es como siempre esta cosa de poder presentar las realidades más con un enfoque personal o específico de ellos, ¿no? Guillermina, te veo con la mano levantada, seguro que nos podés compartir algo. No, le voy a decir al profe otra vez, ahora ya no es así. Ay, gracias. Voy a soñar con esa frase. Desde, digamos, yo eso me lo acuerdo además, porque en el año 82, cuando salió la prelatura personal, una de las cosas que era importante, que uno lo decía, bueno, ¿y esto por qué será tan importante? Como que era un dato importante, era un cambio importante, qué sé yo. Bueno, que uno no entendía por qué. Es que los sacerdotes de la prelatura empezaron a participar de las reuniones de los sacerdotes de la diócesis. Entonces, de hecho, siguen haciéndolo, sí, no sé, en la diócesis de Buenos Aires,
cuando se reúne, no sé, la vicaría, el decanato de Belgrano, por ejemplo, los sacerdotes del Opus Dei que viven dentro de ese decanato, en esa zona, participan. E incluso a veces esas reuniones de los sacerdotes del decanato se hacen en un centro de varones. A veces, como van pasando, se van turnando por distintas parroquias que los reciben, a veces le toca a los del Opus Dei, entonces van a un centro de los varones, ¿no? Y ahí se reúnen los sacerdotes del decanato. El tema es que a mí me parece que ahora eso va a dejar de pasar, porque ahora está claro que no es una estructura jerárquica de la Iglesia. Y así como no van los sacerdotes de una asociación clerical, deberían dejar de ir los sacerdotes de la obra, de participar de esas reuniones. Pero bueno, no sé. Era eso, para decir que ya no era así. Ya no se hace así. Que estaban participando. Trataremos de enterarnos si siguen participando o no. Porque Vos es tenés difícil, con ¿viste? quién Cuando averiguar. Vos tenés con yo voy quién a averiguar. averiguar porque lo conocés. No, sí, Sí, concretamente. Sí, sí. averiguaré, voy a averiguar. Muy A bien. ver si ellos siguen autoinvitándose o qué. Es difícil, ¿no? Cuando uno está en un grupo y participás con asiduidad, que de golpe te digan, no, hasta acá llegó, ahora ya no forma parte, ¿no? Es complicado, pero bueno, muy bien. Hombre, sí, Bueno, profe, estaría bien que participen. O sea, que los curas del Opus Dei sepan lo que opinan los párrocos, les iría un poco bien, yo creo. Y que al menos, bueno, Guillermina, hay una zona de España que sí sigue haciendo así, porque en la zona de donde está el Colegio Mayor Bonaigua, que es la delegación de mujeres, entiendo, y además es una residencia. Ahí hay 4 iglesias, una pasionista, otra, 2 parroquias y una vez al año, están cerca, unos 500 metros de cada iglesia, una vez al año se reúnen y nunca atiende el Opus Dei, nunca va a las reuniones del Opus Dei. Esto, es para coordinar un poco la acción pastoral, para que no hayan, pues no sé, solapamiento de 3 misas a la misma hora o 4 misas a la misma hora, no sé, para... Estos se reúnen y lo que me han comentado directamente, uno de los sacerdotes es, no sé si fue el sacerdote o el pasionista, que ahí no atiende el Opus Dei. Van a su bola, por decirlo así. Pero bueno, eso puede ser una excepción, puede ser un criterio local y que en Argentina o en otras partes no se cumpla, no lo sabemos. De hecho, está escrito en la instrucción sobre proselitismo que no vayan a grupos, que de ninguna manera vayan a grupos al hacer proselitismo, ¿no? Entonces, bueno, es así, tampoco pasa nada. Yo soy partidario de que se integren en las parroquias porque es como para ver qué pasa en una parroquia, que si solo están siempre en labores del Opus Dei no saben lo que pasa por ahí, aunque digan que están en sintonía con la iglesia. No, hay que ir a diferentes parroquias y empezar a pensar en contraste a tu realidad. Bueno, esto es una opinión, ¿eh? Gracias, Guillermina. Seguiré soñando con esa frase, que ya no se hace así. Bueno, bueno, pronto vamos a seguir avanzando un poquito con un tema que habíamos iniciado em, en semanas anteriores y que está vinculado con las labores personales, pero en este caso directamente vinculada con las labores en los colegios. Muchos nos escribían y nos decían, ¿por qué no hablan de los colegios? ¿Por qué no hablan de los colegios? Las cosas que pasaban y ese tipo de relación entre, es una labor personal, quién es el que manda, de quién depende, etcétera, etcétera. Agradecemos muchísimos testimonios que nos han llegado. Sabemos que hay personas que están ahora acá también presentes que quieren aportarnos sus propias experiencias, así que como decimos siempre, vayan levantando la mano y así ya tienen la palabra. Pero bueno, dentro de los videos que hemos recibido, vamos a ir tratando de insertarlos de acuerdo con la vinculación con lo que estamos mencionando, no porque hay algunos que sean más trascendentes o menos que otros, al contrario, todos son riquísimos y muy interesantes, pero bueno, como son una catarata de testimonios, vamos a empezar
a proyectarlos, le pedimos ahora, así vamos desgranando un poquito este tema de las labores personales, de lo que pasaba, de a quién designaban, de quién dependía, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, Ágora. Observamos en estos textos una exaltación preocupante de la obediencia ciega hacia los directores, que se presenta como la única senda hacia la fidelidad y la realización espiritual. Sin embargo, es crucial recordar que la conciencia personal y la libertad de pensamiento son pilares fundamentales de la dignidad humana. Cada individuo tiene el derecho y la responsabilidad de discernir su propio camino y de cuestionar aquello que no resuene con su verdad interior. La frase "ved en los directores a Dios" plantea un peligroso paradigma de sumisión absoluta, donde se equipara la autoridad humana con la divinidad misma. Esto no solo socava la autonomía personal, sino que también abre la puerta a posibles abusos de poder y manipulación. Es que además es algo contradictorio desde el punto de vista, que yo no soy muy especialista para nada, desde el punto de vista de la escritura, ¿no? Pues es algo contradictorio, es decir, que, no sé, hay que plantear las inquietudes a Dios, dice San Pedro, y si la imagen de Dios está a través de unos directores, pues no encaja bien, no sé. Patricia, tienes la mano levantada y el micrófono apagado. ¿Ya me oyen? Sí, 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 sí. Sí, te oímos. Te Muy oímos bien. bien. No, sobre esto mismo del tema bueno, de las obras corporativas y de las labores personales, ¿no? Repasé un poco las experiencias sobre las labores personales que vienen en las experiencias sobre los consejos locales. Y creo que, bueno, para empezar, son documentos que están dentro de experiencias de los consejos locales, ¿no? Si dicen que las obras corporativas y las labores personales no son del Opus Dei, sino que son de las iniciativas educativas o asistenciales de los padres o de patronatos o de asociaciones,
que esos son los dueños, ¿por qué entonces esas experiencias están dentro de los documentos que se utilizan en el gobierno del Opus Dei, ¿no? O sea, como que ahí hay muchas contradicciones, como en muchas otras cosas, pero pues creo que sería como un punto primero o sea, comentar o a revisar, ¿no? Luego también, pues todo ese lenguaje en lo que es las obras corporativas y las labores personales, ¿no? Eso de que las obras corporativas son las que sí tiene algo que ver el Opus Dei porque hay una orientación, pero luego están las labores personales que son, pero no son. Bueno, este lenguaje confuso que les gusta mucho manejar, ¿no? Ahora, en ese tema de la orientación, porque si solamente es algo orientativo, o sea, por así, o sea, algo, pues, ¿por qué está entonces estas experiencias en un documento de gobierno? O sea, ¿realmente es orientar o es dirigir, ¿no? O sea, y bueno, creo que todos los que de alguna manera hemos trabajado de un lado o de otro, o sea, del lado de las obras corporativas o del lado de una delegación o de una asesoría, sabemos que sí hay esa interferencia entre las obras corporativas y las labores personales con la dirección del Opus Dei, ¿no? O sea, que realmente no son sugerencias lo que se da muchas veces, sino que son indicaciones concretas. Y bueno, pues nada, eso era lo que quería comentar. Sí, eso puede llegar incluso Gracias. a despedir a un profesor por indicación de más arriba. Eso puede, bueno, de Sí, hecho, sí, ya, ha ya, llegado, ha espera, llegado. profe, espera que vas a ver la cantidad de testimonios Sí, que sí, tenemos de personas que cuentan todo eso. Eh, a ver, no es que se puede, se daba en la realidad y se mezclaba todo. Por eso es muy curioso este tema de la labor personal que debía ser una iniciativa de laicos cristianos comunes y corrientes que decidían tener un emprendimiento y que se acompañaba con la dirección espiritual, se le encomendaba a alguien, sacerdote de la obra y todo lo demás, que terminaba siendo una farsa, porque la realidad no era esa, ¿no? Era totalmente otra. Pero quiero volver un minuto atrás en el video, gracias a esta información que nos compartían sobre el tema de la obediencia. em, qué curioso, bueno, todos lo hemos vivido, ¿no? Este tema de la obediencia a los directores, que no tenía que seguir, no tenía que ser ciega porque tenía que ser inteligente, pero había que obedecer siempre, o sea, dijera lo que dijera el director, ¿no? Me llamó la atención ese texto, donde apunté acá, donde decía que el Espíritu Santo actuaba sobre los directores y nosotros seguíamos a los directores. O sea, el Espíritu Santo era selectivo. Eso descarta la enseñanza tradicional de la iglesia de la incidencia del Espíritu Santo en el alma de cada persona. O sea, ahí no era así, sino que venía el director y el director nos bajaba las luces e inspiraciones del Espíritu Santo. Sería interesante analizar eso, porque me parece que, no sé, que es una rareza, ¿no? Pero bueno, y ahí ver la voluntad de Dios, salvo, como decía, que nos llevaran a que nos indicaran algo o nos indujeran algo que fuera pecado, decía, si no, siempre había que obedecer. Pero no sé, que Grace, yo sepa, mentir es una falta, es eso faltar a la es una, verdad, es un es una, pecado. es un encadenamiento. Ese tipo de obediencia es encadenarse, porque hay muchos santos fundadores que no han querido que por ejemplo, Santa Teresa no quería que se confesasen con curas de la orden. Está escrito en su libro de las fundaciones. O sea, las monjas tienen libertad para elegir confesor. Yo creo que es un encadenamiento más que una obediencia, porque el Espíritu Santo es algo muy variable. Dios tiene mucha variedad que no podemos abarcar, ¿no? Y decir que solo por este canal Dios, porque es lo que están diciendo, o sea, es la voluntad de Dios, ¿no? Es solo por este canal que son los directores, pues es normal tener que la gente tenga dudas. ¿Y por qué no pueden ir a otro sacerdote a consultar sus dudas? O a otro amigo, Mm, no sé. Es una mm, cadena, es un encadenamiento mm, visto mm. Ahora, psicológicamente. profe, este Sí. encadenamiento, le vamos a dar la palabra a Guillermina, pero a mí me parece que ese principio de que la voluntad de Dios no viene a través de los directores, no sé, me parece que es más de los religiosos, pero bueno, no quiero decir. Guille, te escuchamos.
No, justamente leyendo en un libro sobre el acompañamiento espiritual y la dirección espiritual, explicaba perfectamente esa cuestión, es decir, que el acompañamiento espiritual, digamos que cuando el que acompaña espiritualmente se transforma en una pantalla entre Dios y la persona, eso es la fuente del abuso de poder y del abuso de conciencia, porque eso es incorrecto, no es así. Es decir, siempre el que acompaña, es decir, está a un lado, pero el alma, cada uno nos comunicamos con Dios en directo. Entonces, que cuando la persona que hace el acompañamiento espiritual se constituye en una pantalla, en un intermediario, ahí hay una desviación. Eso es Sí, una concepción desviada de lo que es el acompañamiento espiritual. hay un séptimo mandamiento, que no tomarás el nombre de Dios en vano. No sé si es el séptimo, pero eso no se refiere solo, o el tercero, me señala Patricia, me parece, que no se refiere solo a soltar una mala palabra contra Dios, o sea, un taco, o sea, tomar el nombre de Dios en vano, pues precisamente puede ser que decir, mira, no, lo de Dios viene a través nuestro. Pues sí, pero no sé si Bueno, Dios está de acuerdo con eso, ¿no? En fin, esos es, son cosas sí. que... No, por eso, pero esas son concepciones, digamos, que no deben haber sido exclusivas del Opus Dei, porque yo lo leí escrito por un autor que no tiene nada que ver todo esto, pero, digamos, y explicando con toda claridad cómo eso es fuente de, digamos, es una desviación y que eso lleva al abuso de poder, al abuso de conciencia, al abuso espiritual. Las fotos son de meditaciones, las fotos que pasaron en el videíto, son fotos de una meditación que está en el tomo de meditaciones. Y, y de hecho yo he comentado más de una vez, y se lo he escrito también creo que al prelado, que meditaciones deberían ser tomos que deberían sacarse de circulación, porque entonces contestan, bueno, me han contestado, bueno, ya no se leen, pero, pero siguen estando. Bueno, eso va a ser peor que una pesadilla apocalíptica ya, de que ya no se hace. Eso, de verdad, peor que sueño apocalíptico de los peores. A ver, ya no se Vos hace. decís, Guillermina, ya no se leen y Agustina se ríe, ¿viste? Agustina se ríe, como diciendo, bueno, está bien, pero Bueno, ¿cuántas horas hemos escuchado esos tomos de meditaciones cada pero mañana, escuchando? por supuesto. Dale, Y también dale, y hay lugares y hay centros donde se siguen leyendo. Y Y desde el yo, momento en que vos no lo sacás de circulación, desde el momento en que no lo sacás de circulación, es de buen espíritu leerlo. Yo me lo puedo es una recitar de referencia que podés memoria. usar. Yo Es me algo puedo que vas a usar. recitar de memoria lo que venía. O sea, alguien leía atrás y yo podía seguir. O sea, era brutal. ¿O no, profe? Sí, bastante, Sí, bastante. sí, Pero es que sí. hace gracia esto. De verdad que me hace gracia. Es como una comedia, esto es como una comedia de la televisión. De verdad, aunque lo que pasa es que hay mucho sufrimiento detrás de cada Sí, persona. y una vez yo comenté a un sacerdote, le comenté a un sacerdote, es un sacerdote secular, que esto de la oración de la mañana, todos leyendo, todos escuchando una lectura, y le impactó muchísimo, porque dijo, pero eso es propio, dice, de un noviciado, de un seminario, de unos años de formación, dice, pero después, dice, en ningún lugar, dice, en ninguna orden religiosa, se impone que las personas, en el momento de la oración, haya esa interferencia con un texto impuesto. Dice, eso puede ser solo, dice, eso puede estar presente, dice, en un noviciado, en algún año del seminario, dice, pero no como una norma, una praxis habitual a lo largo de toda la vida en gente ya adulta que tiene madura y demás. Pues Agustina,
Sí, hola, solo apuntar una cosa, que los tomos de meditaciones, por ejemplo, están llenos de frases textuales del fundador, ¿no? Y es que además en el prólogo de cada toma de meditación, firmado por Álvaro el Portillo, dice que esto es, que lo leyó el padre, que es como si él lo dijera él mismo, o sea, no solo lo que viene en negrita como texto suyo, sino todo el conjunto del texto de lo que ahí se lee es, viene del fundador. Con lo cual, o sea, están Eso yo se dejando, lo escuché a don Álvaro. Eso yo eso se lo es que escuché a don viene, Álvaro. lo Que viene todo sin, debería estar, que todo lo que estaba en Meditaciones debería estar en negrita. Podría estar en exacto, negrita. eso es. Y entonces, ¿qué es lo que van a dejar del Opus Dei si también quitan todo lo del fundador? ¿No? No tiene sentido, aparte que sabemos que esas cosas se dicen y se han dicho y las hemos llevado a la oración y las hemos hecho nuestras, como decían, ¿no? O sea que, nada, es otra tomadura de pelo, como siempre, ¿no? En fin, Sí, pero Que Dios les ampare. sí, que Dios les ampare. Es que la particularidad es que todos somos diferentes, ¿no? No se puede establecer una voluntad de Dios uniforme o uniformizada. Porque yo Ujú. estoy seguro que si a mí me pregunta un sacerdote, que por cierto nunca me lo preguntó, en qué encontraba yo a Dios, dónde me encontraba con Dios, y si yo hubiera dicho, pues en la belleza. ¿En la belleza de qué? Pues nada, en la belleza de las plantas, del cielo, de tal, ahí encontraba yo a Dios, pues me hubiera dicho, hombre, no, tú tienes que encontrar a Dios en el trabajo, porque ya eso es como se hace aquí, ¿no? Pero claro, cada persona es diferente. Alguno puede encontrar a Dios en un enfermo y otro le puede encontrar a oscuras mirando una vela, yo qué sé, ¿no? Entonces, eso de estandarizar la voluntad de Dios es a mí me recuerda la crucifixión, ¿no? Que le hicieron a Cristo. Tú de aquí no te mueves. La crucificado, no te muevas, no te muevas. Pues es un poco igual, ¿no? Es decir, oye, No, es unificar, o sea, unificar a todas las personas encima haciendo oración delante del sagrario, con sí, toda la parafernalia. O sea, sí, es uniformar en un pensamiento único. claro, El pensamiento que viene del fundador y que es el Opus Dei. Ahí no dice nada que sea eso, eh, la transmisión legal, digamos, del Evangelio. O sea, eso es el Evangelio hecho a la medida del Opus para que todos los que entren ahí piensen de la misma manera. Es claro. que no hay que darle muchas vueltas al tema, ¿no? Es Sí, así, es una desgracia, vamos. les funciona, claro, les funciona. Alicia, te veo que mueves la manito. Sí, Ali- es que me recuerdo que una vez llegaba Nuestro Tiempo al centro, aquella revista editada por la Universidad de Navarra, y me acuerdo que en una oración de la tarde algo me llamó la atención que me lo quise llevar a la oración y me lo llevé. Bueno, me cayó una corrección fraterna del tamaño del volcán de Acatenango, porque que no podía ser. Entonces le dije, ¿sabes qué pasa? Que me ha movido. No, no puede ser. Meditaciones, noticias, cualquier cosa del fundador, pero no podía llegar Dios a través de Nuestro Tiempo. O sea, fascinante. Luego tuve que forrar todas las revistas para poder hacer lo que me daba la gana, pero No, increíble. no te llevaste ninguna de Strangis, de así de. Gracias, gracias. Gracias, Gracias, Agustina. Alicia. Gracias, Y le Agustina. vamos a Gracias, pedir, y Alicia. le vamos Gracias. a pedir ahora que nos proyecte uno o dos videitos así de estos testimonios sobre. El texto presenta estrategias discursivas particularmente persuasivas y algo ambiguas. Emplea una combinación de estrategias retóricas de persuasión. Al hacer un análisis semiótico y estructural, identificamos algunos aspectos que trabajan en este sentido. En primer lugar, eufemismos y términos ambiguos. El texto utiliza expresiones como labores que pueden tener una particular incidencia apostólica, colaboración con otras muchas personas, o actividades de evidente contenido apostólico. Estas frases suenan positivas y son en realidad vagas y abiertas a diversos sentidos.
Segundo lugar, se difuminan las responsabilidades. El texto define distinción entre la prelatura y las labores, enfatizando que la prelatura no asume la orientación doctrinal, y dice que solo facilita la atención pastoral. Esto puede servir para desligarse de posibles controversias. En tercer lugar, destaca el uso de la autoridad religiosa, se menciona la autoridad de la Iglesia y del magisterio para respaldar ciertas decisiones, como la segregación por género. Así se refuerza la legitimidad religiosa, aunque se diga que no son colegios católicos. En cuarto lugar, se apela a los podríamos llamar consejos prudentes, recomendaciones sobre cómo iniciar y gestionar la labor, apelando a la prudencia y a la planificación económica. Tranquiliza a los lectores al mostrar que se consideran aspectos prácticos. En quinto lugar, inserta referencias a valores como la unidad, el servicio, la veneración a las autoridades eclesiásticas y la necesidad de una formación cristiana. Esto refuerza en el lector la imagen de compromiso y rectitud moral. Por último, se alienta a los directores a aprender de otras iniciativas similares y a incorporar prácticas exitosas. Esto sugiere un enfoque pragmático y adaptativo, lo que puede aumentar la confianza en las decisiones tomadas. Convencidos los directores, defenderán y ejecutarán cualquier decisión posterior de la delegación, asesoría o comisión. Bueno, todo este análisis de lo que se dice de manera directa, de manera indirecta, en todas las publicaciones internas relacionadas con el tema de las labores personales, con el tema de los colegios, etcétera, etcétera, me parece que apunta a decir sin decir para confundir, ¿no? Es un poco esa metodología que ya vamos conociendo de mencionemos esto porque queda bien, mencionemos esto otro, vamos a decir que la atención que se brinda es una atención pastoral en caso de los colegios, porque nosotros proveemos a un sacerdote que va a ser el que va a llevar el acompañamiento espiritual. Decimos esto, o sea, dicho de una manera o de otra, en pocas palabras, todo este palabrerío lo que genera es confusión y que todo el mundo esté convencido de que lo que se está haciendo es maravilloso. Se pone que hay que seguir experiencias positivas, buenas prácticas, se trata claramente las buenas prácticas educativas que se van a seguir son las de yo mismo, no las de otras instituciones. Se habla de que son colegios, no son colegios católicos, pero se da doctrina católica. O sea, hay un decir sin decir para de alguna manera establecer como una teoría propia. No sé si soy demasiado clara, pero lo que quiero decir es que todo este palabrerío confunde, porque en vez de decir las cosas como son, se termina diciendo algo que no es. Por eso cuando usamos de una manera muy breve esa expresión, los colegios que son pero no son, lo que queremos decir es, son del Opus Dei, son propiedad del Opus Dei, no son propiedad del Opus Dei. Sí, el Opus Dei tiene ascendiente sobre esto, hay un grupo, una iniciativa de padres que decide armar un colegio, pero no es del Opus Dei, pero es del Opus Dei. O sea, cuando empezamos a analizar la realidad que vamos a compartir con los testimonios, nos vamos a dar cuenta que en la práctica todo pertenece a lo mismo. Pero más que quedarnos con esto, vamos a los testimonios porque ahí sale con toda claridad. Gracias, ahora compartamos. Hola, soy Antonio Fernández, ex agregado del Opus Dei y protagonista de una historia que parece sacada de una comedia de errores. Acompáñenme en este relato de mi breve pero inolvidable paso por la dirección de un colegio, labor personal del Opus Dei. La primera persona que sembró la idea de mi futuro como líder escolar fue un director del Opus Dei. Fue en una conversación llena de posibilidades y futuro, justo después de mi graduación. Corría el año 1985 y acababa de terminar mi licenciatura en Derecho en una universidad muy prestigiosa del Opus Dei. Antonio, tu liderazgo y tu integridad son evidentes. ¿Te gustaría dirigir uno de nuestros colegios? Es una posición muy significativa para nosotros en el Opus Dei. Dirigir un colegio. Yo, sin experiencia en educación, pero la idea de trabajar mano a mano con las familias, eso realmente resonó conmigo. Me lo creí. La visión de una colaboración estrecha con los padres de familia, quienes serían parte integral de la gestión escolar, me convenció. Imaginé una comunidad educativa donde las decisiones se tomaran conjuntamente, marcando verdaderamente la diferencia. Y así, con un corazón lleno de esperanzas y una mente repleta de ideas, acepté la oferta. Quedaban solo los trámites burocráticos.
Después de ser recomendado por un director de la delegación de mi ciudad, tuve la oportunidad de entrevistarme con los dirigentes de las asociaciones que agrupaban a los colegios a nivel regional y nacional. Fueron conversaciones intensas, donde discutimos planes y visiones para el futuro del colegio. Curiosamente, nunca llegué a encontrarme con el Consejo de Padres, máximo órgano directivo del colegio, antes de ser contratado. Una omisión que más tarde entendería como significativa. Finalmente, me nombraron director. Mi vinculación al Opus me había catapultado a esa posición. Allí estaba yo, el Benjamín, dirigiendo a profesores que bien podrían ser mis padres. Y a un grupo de familias que doblaban mi edad. Entre reuniones en la delegación y la comisión regional del Opus Dei y presiones internas al colegio, lidiaba con la incesante injerencia en cada aspecto de mi trabajo. Hasta gestionar subvenciones se convirtió en un acto de malabarismo financiero. Habíamos solicitado subvenciones para cursos de formación para adultos, financiados por una entidad pública. Nos aprobaron el presupuesto, el cual detallaba claramente las cantidades destinadas para el profesorado, los materiales y otros gastos de gestión. Estaba todo listo para empezar. La situación se complicó cuando desde la federación me dieron instrucciones muy claras y preocupantes. No debía ofrecer a los profesores la totalidad de la partida presupuestaria que les correspondía. Solo recibirían un porcentaje, aunque las facturas que presentáramos a la entidad pública reflejaran el total asignado. Me encontraba en un gran dilema. Los profesores debían aceptar esta condición si querían ser contratados. El resto del dinero, según las instrucciones, se guardaría como dinero negro para la institución. Era una práctica que chocaba frontalmente con mis principios éticos. Durante años, en mi ingenuidad, creí que los problemas que enfrentábamos eran resultado de la mala praxis de un hombre sin escrúpulos en la dirección a nivel regional y de ciertos directores del Opus Dei en mi ciudad. Pensé que eran casos aislados, no prácticas sistemáticas. Eventualmente, y aún fuera del colegio pero no del Opus Dei, experimenté realidades similares que me resultaron imposibles de ignorar. Los patrones de conducta que observé y las decisiones que se tomaban desde arriba me hicieron cuestionar todo lo que había creído hasta entonces. Aguanté hasta el final del curso y presenté mi dimisión. A través de los retos y la adversidad, descubrí que el sentido del humor es un aliado invaluable. A veces, las situaciones más graves requieren de una sonrisa para ser enfrentadas. Espero haberle sacado alguna. Gracias por escuchar mi aventura. Hasta la próxima. Pues muchas gracias por este testimonio del cole. Yo puedo aportar una cosa que me llamó la atención, unos libritos de fomento donde se detalla el examen de conciencia para niños y el examen de conciencia para niñas, y lo tienen separado. Entonces, fomento tampoco se sabe si es del Opus Dei o padres o de no sé, no, oficialmente no lo es, no es la que coordina la enseñanza en los 35 colegios que hay en España. Pero a mí me llamaron la atención dos cosas. Una, que el comentario al Padre Nuestro lo comentan todo frase por frase. Hasta ahí, bueno. Pero se olvidaron de la última frase, hágase tu voluntad. La tierra como en el cielo. No, la última. Líbranos del mal, creo que es. Y qué raro, que comenten todo el Padre Nuestro y la última frase no la comentan. Y segundo, esa distinción entre examen de conciencia para niños o adolescentes y examen de conciencia para chicas. Me llamó la atención, claro, yo no estaba en posición de pensar mucho entonces, ¿no? Y de ahora tampoco. Pero bueno, es así como van. Y les funciona, o sea, hay que reconocer que les funciona. ¿Veis? Esto al menos da tranquilidad a todos esos padres que creen que sí, mi hijo ya va ahí y le dan una buena educación cristiana, conservadora, y está en un ambiente social sano y no hay males externos, es un poco aislamiento bueno, luego la vida te demuestra que no, pero esto ya les va bien a mucha gente, por eso hay mucha gente callada que no dice nada, pero muchísima. Entonces, no sé, Gracias, alguna. profe. Quiero aclarar algo porque por ahí en lo que escriben están preguntando algo que ya vimos en algún otro encuentro de qué diferencia hay entre en una obra corporativa, en una labor personal. Esto más o menos fue saliendo en, en otros encuentros. Yo- Porque en realidad hay diferencia y no hay diferencia. Si uno va a la página oficial del Opus Dei, dice obra corporativa,
son las obras de apostolado corporativo, son las promovidas por fieles del Opus Dei, junto con otras personas, y la prelatura se encarga de lo relativo a la orientación cristiana, ¿sí? Bueno, pero cuando uno va a la labor personal, dice que son iniciativas y labores realizadas por cristianos comunes y corrientes, y le piden a la obra que se haga cargo de la atención pastoral. Uno es la orientación cristiana y otro es la atención pastoral. Pero en la práctica, en realidad, las labores personales, o sea, aquellas iniciativas que de golpe un grupo de padres dice, vamos a armar un colegio para poder tener una formación cristiana de nuestros hijos, en realidad en esas instituciones, esos padres que suelen ser la mayoría supernumerarios, miembros de la obra que deciden iniciar estas labores, se ocupan de eso porque les han designado, porque le han dado como un encargo apostólico para llevar adelante esa tarea. Y después a la hora de poder elegir quiénes van a ser los directores de esas labores, no son esos padres que dicen, no, vamos a contratar, hagamos una especie hagamos una gran selección de personas. No, no, esos directores les vienen, los directores, muchos de los profesores, los que van a ser tutores, tienen todo dado por, eh, él viene de arriba, viene por un centro, vienen de una comisión, vienen de asesoría, o sea, no hay una selección como cualquier colegio común y corriente. Entonces, es raro, se dice una cosa, pero se hace otra, ¿sí? Por eso esa distinción entre labor personal, obra corporativa, termina siendo lo que explicó el video anterior, una mezcla y confusión de palabras, lo mismo que explicó Patricia. Dicen que no son, pero son, y está especialmente explicado cómo hay que llevar esas labores, pero no son de la obra, pero están en los documentos internos. Patricia. Algo, bueno, que creo que también es una diferencia, porque, bueno, al final el control creo que es igual en ambas, por parte de los directores, pero una diferencia en las obras corporativas, por ejemplo, en casi todas hay un centro, donde está muy ligado el tema, o sea, finalmente estaban, pues ese control, digamos, de qué es lo que está sucediendo en la obra corporativa. Quizá lo enfocan en los documentos lo enfocan por el lado apostólico, pero al final, pues es un control en todo, ¿no? Ahorita en el video que se transmitía, se decía el tema, por ejemplo, de la liquidación. Yo recuerdo en el caso de un agregado que cuando lo liquidaron, en el centro le pidieron el monto que le habían dado de liquidación para que lo entregara. ¿Cómo tenían conocimiento de ese monto? O sea, pues porque sabían perfectamente lado de otro, o hay una comunicación entre los que tienen ese conocimiento o esos datos con los del centro de la persona. Entonces, pues ahí no hay una distinción en la realidad, aunque lo haya quizá, o quieran decir que lo hay legalmente, ¿no? Gracias, Patricia. Agustina, te escuchamos y después quiero responder algo que me preguntan sobre cómo es la admisión de alumnos en colegios y universidades, si se rechaza a alguien o no. Pero te escuchamos primero a vos, Agustina. Que es curioso, ¿no os parece curioso que a todos la gente supernumeraria, bueno, influenciados o mandados por el Opus Dei, se les ocurre hacer un colegio? O sea, lo más normal en tu vida es querer hacer un colegio. Pero qué curioso que esta gente tan cristiana, tan católica y tan entregada a los demás, no se les ocurra hacer, pues, por ejemplo, un sitio donde se repartan comidas para los que pasan hambre, no se les ocurra hacer un, un lugar para las mujeres maltratadas que tienen que abandonar su familia, o el maltratador. ¿Entendéis? O sea, no se les ocurre otra cosa nada más que hacer colegios. Tú te levantas por la mañana y dices, tenía una idea, voy a hacer un colegio. Es absurdo, o sea, se hacen colegios para coger gente joven, educarlos según un criterio, pero realmente dónde está el ansia de ayudar a los demás, de ver dónde están las necesidades de la gente real hoy día, ¿no?
no, colegio. Venga, vamos a por otro. Me parece que no tiene sentido. Mm. Es verdad. Bueno, lo que pasa es que era una gran pecera donde se podía pescar a la gente, ¿no? En las entrevistas de admisión, sí había gente que de golpe quedaba fuera y no podía ingresar. Si uno veía una familia con un perfil que no daba claramente, si venía una familia que había una situación de divorcio, alguna cosa irregular, esa persona quedaba fuera. Yo le voy a compartir una anécdota que me pasó estando ya fuera de la obra muchos años con una chica que había egresado. Yo seguí trabajando en educación con una alumna que quería estudiar medicina y que quería hacerlo en una universidad de obra corporativa de la institución. Tenía que rendir, tenía que cursar unas materias, pero también tenía que poder pasar una instancia de entrevista personal. En sus exámenes le había ido muy bien, tenía que rendir 2 materias, la había preparado les había aprobado con muy buenas notas, y cuando va a la entrevista personal, le va mal. Mira, me fue mal, yo no entiendo por qué, y entonces le digo, ¿pero qué te preguntaron? Contame. Todavía estaba en el colegio, estaba en su último año. Entonces me explica que ella va contando por qué quería seguir medicina, y cuando le preguntan a qué rama de la medicina quería dedicarse, ella comenta así, dice, yo quiero ser cirujana plástica. A la cirugía plástica. Bueno, y entonces ahí, cuando terminó la entrevista, me dijeron que no iba a poder ingresar, aunque le había ido bien. Entonces yo le digo, ¿pero cómo se te ocurre decir que vas a dedicarte a la cirugía plástica? Le digo, no, le digo, mira, vos tenés que pedir una nueva instancia de volver, porque le dijeron, no, después podés volver más adelante. Entonces yo le dije, vos lo que tenés que hacer es decir que te vas a dedicar a la cirugía reparadora. O sea, que las personas que de alguna manera sufren accidentes, que tienen esto y tal, hay que poder reparar esas vidas y tal. Y pude ingresar. O sea, el tema de la cirugía plástica les debe haber parecido totalmente superficial, una pavada, que alguien invirtiera su tiempo. Ahora, con la cirugía reparadora, no sé si la expresión es correcta, pero lo que le quise decir es, no manejes eso, no vaya por lo estético, anda por lo que es la mejora de la vida de las personas que han sufrido esto, ¿no? Eh, o sea, que hay gente que sí, que no entra. En este caso, esta persona había aprobado los exámenes, pero por esa manera ese interés no lo había hecho. Es verdad que no siempre todos los que se postulan, todos los que quieren entrar, logran hacerlo. Cuando hay familias que no interesan porque es un perfil que uno no lo ve con posibilidades de poder sumar dentro de lo que sería el espíritu del colegio o estar en armonía con lo que son el perfil de las familias, esa gente no entra, esa gente no entra. Le escuchamos a Patricia y después vamos a otro testimonio, ¿les parece? Porque hay muchos. Gracias, Patricia. Perdón, pero es que con esto que acabas de decir de la cirugía plástica, me vino a la mente un supernumerario que es cirujano plástico, que yo creo que ha operado a todas las supernumerarias de esa ciudad. Y digo, tiene un hijo sacerdote y una hija numeraria, y su esposa, o sea, también supernumeraria. Como que me llama mucho la atención que hayan puesto ese candado cuando claro que hay supernumerarios que se dedican a eso. En fin, digo, solo me acordé de eso. Y bueno, vamos con un nuevo video. Trabajé en un colegio de fomento durante 4 cursos académicos, siendo numerario subdirector del centro de San Rafael de una ciudad española de provincias. Estaba intentando sin éxito encontrar un trabajo en mi profesión cuando me propusieron trabajar en un colegio de fomento de esa ciudad. Lo acepté para no ser gravoso y porque desde la delegación me animaron a ello. Sin ninguna experiencia en la enseñanza me colocaron de encargado del bachillerato y tutor de un buen número de alumnos, la crema del alumnado, con la idea clara de pescar a cuantos pudiera. El ambiente del colegio era pésimo. Los profesores que no eran de la obra habían acabado poniéndose en muy mal plan, aunque no directamente, pero era evidente. Les encargaban en tutoría de los alumnos más complicados, peleones y de peores notas. Me recibieron de uñas, claro. Vi con mis propios ojos cómo se planificaban los cursos académicos para oprimir a ese grupito y lograr que se fueran. Despedirlos era muy difícil y gravoso, dándoles malos horarios y malos alumnos. Asignaturas que no deseaban o incluso fuera de su competencia profesional. El cotilleo en su contra era atroz e inmisericordia, aunque muchos de ellos eran excelentes profesionales.
Poco a poco me fui apartando emocionalmente del grupito Opus, al tiempo que conectaba con los del grupo anti-Opus. Eso me supuso perder mis cargos y comenzar a sufrir ese mismo bullying, como se dice ahora. Al cabo de 4 cursos tuve 2 cosas claras: iba a dejar aquel nido de víboras. Así lo empezaba a ver. Y a hacer oposiciones a cátedra de instituto, pues una de las cosas buenas que saqué de aquel colegio fue mi gusto por la enseñanza. Cuando trascendió que estaba preparando mis oposiciones, la dirección del colegio me clasificó claramente en el grupo de traidores saboteadores, y cayeron sobre mí todos los castigos. Horarios pésimos, asignaturas alucinantes, encargos absurdos y broncas por tonterías. Efectivamente, ese verano aprobé las oposiciones a cátedra de instituto y el 1 de septiembre, comienzo de curso en España, me presenté allí para comunicarles mi baja y pedir el finiquito, la parte proporcional de la paga extraordinaria de Navidad. En mi caso era 3/4 partes de mi sueldo, no mucho dinero pero que me vendría muy bien. Había un nuevo director, supernumerario y de una de las grandes familias opusdeístas de la región, con hermano cura numerario y todo. Este director intentó seducirme para que renunciara a mi cátedra y me quedara en el colegio ofreciéndome el oro y el moro, como decimos en España. Evidentemente rechacé sus ofertas. Entonces me pidió que volviera otro día, que estaban muy liados con el comienzo de curso y me sugirió el 21 de ese mes de septiembre. A eso no tuve problema en acceder. Ese día volví y reclamé lo mío. Ante mi sorpresa, me dijeron que había perdido mi derecho al finiquito por no haberlo solicitado dentro de los 15 días siguientes a la comunicación de mi despido voluntario. Mi asombrada alegación de que ellos mismos me dijeron la fecha y que yo se lo acepté de buena fe, tuvo como respuesta: haber espabilado. No te fíes ni de tu padre. Eso de boca de un director supernumerario o modelo. Lo peor fue que cuando se lo conté al director de mi centro, en principio no me creyó, y luego me prohibió hablar con nadie del asunto. Cuando lo conté a alguien de delegación me respondieron por escrito que me olvidara de ello. Literal. Ese fue uno de los hitos que señalaron mi profunda decepción con el Opus Dei, luego vendrían otros peores. En el instituto me encontré con lo contrario, cobrando el doble y trabajando la mitad de horas de clase. Horas lectivas eran menos también. Compañeros de todos los pelajes, pero compañeros. Ambiente profesional, algo caótico pero simpático. Aire limpio. Derechos y deberes claros y respetados. Alumnos que me miraban como a un profesor, no como a un numerario a quien temer o admirar. El prevaricador director del colegio siguió allí años, pavoneándose y llevando a la ruina al colegio, como luego me enteré. Bueno, muchas gracias por este testimonio que nos han compartido. Em, Increíble esto de tenderle como celadas, como trampas, ¿no? O sea, bueno, no, pero tenés que presentarte más adelante para pedir tu finiquito, tu indemnización, y después decir, no, llegaste tarde. O sea, es como un delirio, ¿no? El querer perjudicar a la gente de manera gratuita. Después hay otro testimonio también de alguien que reclama eso mismo con otro final, ¿no? Pero eso dependía un poco de la habilidad de cada uno de reclamar lo que correspondía, ¿no? Que por otro lado eran las las leyes oficiales, o sea, estaba bueno que se respetaran también, no simplemente decir lo que nos conviene o lo que no nos conviene y lo manejamos a nuestro aire, ¿no? Podemos avanzar un poquito con los testimonios porque así también vamos comentando cosas en común que hay y también Soy Cecilia Moreno, fui directora del Colegio Monteverde, labor personal, en la Ciudad de México, de 1999 a 2004. Tuve la fortuna de que los 2 matrimonios fundadores fueran extraordinarios. Pusieron todo su cariño, tiempo, compromiso y dinero para empezar este colegio, Lola y Baltasar Márquez y Ruth y Luis Prado. Desgraciadamente, cuando el colegio adquirió importancia por estar ubicado en la zona más pudiente de la ciudad, los directores del Opus empezaron a intervenir con todo descaro. La encargada de estudios, Anita Pacheco, se convirtió en directivo, interviniendo en las altas y bajas del personal de una manera parcial. A todos sorprendió que, como no encontraban a ninguna numeraria para reemplazarme cuando dejé el colegio, pusieron como directora a Lucero González Lelo de la Rea, que venía del ambiente legionario. Aparentemente y en cosa de meses, Dios le dio la vocación al Opus como supernumeraria, por medio de las directoras, obviamente.
La nueva elegida por Dios desde toda la eternidad, al paso de unos años, resultó no ser conveniente para el colegio. Después de muchos viajes, muchos gastos, ausencias por enfermedad y, supongo, mala dirección, terminaron sacándola. Así la independencia de las labores personales del Opus. No puedo dejar de mencionar que a una supernumeraria que se atrevió a cuestionar el pitaje exprés de la directora Lucero, terminaron corriéndola del colegio. Bueno, cuando conviene ponemos a alguien, cuando no conviene lo sacamos, cuando necesitamos ese cargo. Es una especie de, ¿no? Ahí, a ver, una cosa que llama la atención es que en las instituciones educativas se aspira a que haya una permanencia, por lo menos del cuerpo directivo, porque eso también da una estabilidad, no solo en la institución, sino que también una confianza a los padres, ¿sí? No es lógico que en un colegio todo el tiempo estén cambiando los directores, va, viene, traen una persona más joven. La permanencia, la estabilidad da seguridad y da confianza, ¿no? Em, Hay colegios que son como muy tradicionales y que de alguna manera lo que se buscan es que el cuerpo de docentes también sea permanente. ¿Cuántas veces ha pasado de hermanos que dicen, yo ya tuve tal profesor y uno sabe más o menos cómo funciona, cómo no funciona? Cuando uno tiene orientadores dentro de una institución educativa, también está bueno que sean conocidos y que las familias vayan viendo cuál es el estilo de cada uno. A gran diferencia de lo que son los colegios de la obra, que los tutores van, vienen, cambian, son como los numeraritos que están en el centro de estudio, que los mandan, que se vayan, que se fogueen, y uno dice, pobre criatura, pobre chico de secundaria, que son los que tienen tutores, porque en primaria no se suele tener, eh, pobres chicos que van, vienen, y que están, digamos, a expensas, muchas veces de gente que no es experta, ¿no? Que tienen una gran inseguridad y que van practicando, por decirlo de alguna manera, y se van fogueando con esa gente joven, ¿no? Y que el objetivo claramente es que terminen yendo por algún centro y que terminen pidiendo la admisión. Pero la estabilidad, vuelvo a insistir, es importante. Esto de que cambiamos, sacamos, ponemos de acuerdo con las necesidades, no es bueno y tampoco da una buena imagen. Guillermo, ¿cómo te va? Qué alegría tenerte por aquí. Te escuchamos. Gracias. Oye, bueno, te puedo decir, para el caso de México, desde luego la intromisión de los directores es muy alta, ¿no? En todos los niveles. Por ejemplo, desde qué alumno admiten, qué profesor admiten, cuál corren, y sobre todo son muy duros con los numerarios, ¿no? Mi papá dio clases, mi papá había sido religioso, siempre fue poco apegado a la religión, y aún así estuvo varios años dando clases en la preparatoria de la Universidad Panamericana. Eh, Ponía un ambiente picante y nunca tuvo problema. En cambio, los numerarios, sí, por cualquier cosita que hicieran, inmediatamente los corrían. Y luego, por ejemplo, había directores, por cierto, el día 8 de mayo, o sea, el miércoles pasado. Quedaste sin volumen, Guillermo. Hace sin voz. Guillermo. Guillermo, volví ahí está. ¿Está ¿Ya? Guillermo? Sí, ahora sí. ¿No se me oye? El Sí, 8 ahora de sí. noviembre te Ya, quedaste. ok. Les comentaba que el día 8 de México, dos numerarios, coincidentemente. Uno, que fue director del apostolado de la opinión pública, muy enfermo, con 40 años, enfermo de una depresión tremenda, al grado de que muchas veces se le oía llorar, gritar, ¿no? De lo malo que estaba. Es uno de los que claramente la muerte le alivió la vida. Y el otro es uno de estos que pasó por muchas escuelas, numerario, que estaba 2, 3 años en cada escuela, corría gente. Él murió a los 57 años, corría gente, hacía lo que quería. Bueno, quiero platicar una anécdota muy que demuestra un poco cómo interviene los directivos que no tienen ni idea de colegios, el conciliario en este caso, en temas de la educación. Carlos Slim, que es uno de los hombres más ricos, posiblemente uno de los 20 más ricos del mundo,
que en su momento fue el más rico del mundo, arriba de Bill Gates, y bueno, todavía no estaba ni Bezos ni Elon Musk. Hace algunos años, como 10, le pidió a la prelatura si le podían mandar profesores, quería fundar, no sé si siga con ese proyecto, una universidad de Nueva York de inspiración cristiana. Entonces le pidió ayuda a los numerarios, perdón, al Opus Dei y a los legionarios para conseguir profesores. Y entonces en el Opus le dicen, lo vamos a pensar, ¿no? O sea, ya decirle al hombre más rico del mundo que te pide ayuda, lo vamos a pensar, como que ya es algo un poco estúpido, ¿no? Y bueno, ya luego de un tiempo, de unas semanas, le dicen, vamos, ¿te podemos ver? Entonces fueron a buscar a Carlos Slim a su oficina. ¿Quién fue? El rector de la Universidad Panamericana y el conciliario. Conciliario que está en todo, que además, bueno, se la pasa jugando golf, bueno, se la pasaba porque ya no es conciliario, jugando golf una vez en una convivencia donde iban varios supernumerarios que llevaban palos de golf para jugar, se les prohibió, y llegó este conciliario a darles una plática, y se puso a jugar golf, y a él sí no se lo prohibieron, ¿no? Entonces ahí los supernumerarios le pusieron el clérigo el golfista del traje talar, porque era el colmo que durante toda la convivencia de supernumerarios él jugaba golf. Bueno, entonces este conciliario fue con que en su momento fue el más rico del mundo, y le dijo, oye, hemos pensado que esta propuesta que nos pides no la vamos a tomar, no te vamos a ayudar para enviarte profesores de la Universidad Panamericana a Nueva York, pero te queremos pedir dinero para nuestra universidad en Bosque Real, ¿no? O sea, sin el conocimiento de la junta directiva ni nada más porque este conciliario así lo deseó, por ser él pues una persona sumamente superficial, fue a pedirle dinero. E hizo enojar, como luego reconoció, hizo enojar al hombre más rico del mundo. Entonces le llevaban una maqueta y los planos, etcétera, y entonces le empezó a decir, como él es ingeniero civil, empezó a decir, no, mira, lo que tienes que hacer, el campus, oriéntalo de esta manera, y estos edificios ponlos así, y que corre el aire de esta manera, y el hospital ponlo aquí, la residencia acá, en fin, ¿no? Y terminó diciéndoles, y con esto les acabo de dar una asesoría que vale millones, ahí está mi aportación. Fue la manera en que se los quitó de encima Carlos Slim al conciliario y al rector, que es un rector que nadie sabe por qué está ahí, que ahora es presidente, le hicieron el puesto, le mandaron a ser el presidente de la Universidad Panamericana IPADE, ¿no? Muchos dicen que está ahí precisamente porque le gusta el conciliario. Y bueno, pues eso es la manera en que intervienen con suma, los directivos, el conciliario, quienes sean los delegados de las distintas delegaciones, son los que intervienen no solo en las decisiones de quién trabaja, quién estudia, a quién corren, quién llega, sino también cómo se hacen las inversiones. Por eso, no, en los colegios del Opus Dei en México les ha costado ya mucho avanzar, se han quedado rezagados. Y los colegios que hay es porque dan, y esto es también muy importante, el 20% de sus ingresos, el 20% de lo que reciben de colegiaturas, se lo entregan a la prelatura. Por ejemplo, el IPADE, que sí es una escuela de negocios con ingresos muy fuertes, tiene programas, por ejemplo, el programa de continuidades llega a tener hasta 1,800 alumnos al año, ¿no? Y cobran mucho, además de las maestrías y eso. O sea, 1,800 alumnos al año, y de todo eso el Opus Dei tiene que recibir el 20%. Entonces, lo que sucede en México es, número uno, el dinero que dan las escuelas, y número dos, que están dirigidos las escuelas del Opus Dei por sacerdotes que no tienen ninguna experiencia en nada, que suelen ser muy superficiales,
y que son los que dirigen dichas escuelas, ¿no? Y también, bueno, por último, hace poco cerraron 3 centros en 3 ciudades en México, Mexicali, León y Torreón. Coincide que esos 3 centros no tenían escuela. Entonces están cerrando en los centros donde no hay escuela, pues precisamente porque lo que les interesa es tener el ingreso que dan esas escuelas, no otra cosa. Solo Puebla y Chihuahua son ciudades donde hay centro y no hay colegio, porque no en Puebla, por más que han intentado ponerlo, no han podido. En Chihuahua desconozco la situación, pero a lo que voy es que el Opus Dei lo único que les interesa es el dinero que dan esos colegios. Esa es mi intervención, gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Guillermo. Una alegría tenerte por acá de nuevo. Gracias por compartir. Gracias. Aprovecho un segundín para sí. decir que la calidad de la enseñanza no tiene muchos secretos, es la calidad de los profesores, ¿no? Está directamente relacionado la calidad de la enseñanza, no tanto a edificios o cómo se llame la escuela, sino... Entonces hay que ser prácticos y cuando vuestro hijo o hijo, sobrina esté en una escuela, hay que ver quién es el tutor, como enseñanza. A mí se me revolvían un poco las tripas cuando este profesor alegaba que le cambiaban de un sitio para otro, de una asignatura. Esto en la legislación laboral educativa española está prohibido o vigilado por lo menos, ¿no? Pero claro, ¿cómo vas a enseñar un curso si el año anterior has enseñado una materia muy diferente? Y pues, un curso tarda mucho en prepararse. Pero siempre, siempre la calidad de la enseñanza es la calidad del profesor o profesora. ¿Mm? Esto es así de... Bueno, pues Agustina y Patricia, empezamos contigo, Agustina, si te parece, tu testimonio. Vale, gracias. Mira, perdonadme, pero quería hacer un inciso antes de que se acabe la grabación. Y es que quiero hacer un llamado, como dicen los sudamericanos, y una llamada, como decimos en España. ¿Dónde están los españoles en el RIFU? Las españolas, tanta numerario, tanta agregada, tanta numeraria, tanto todo, que aquí levantas una piedra y salen un montón de gente que ha sido de la otra, España, la región primogénita, ¿no? ¿Y por qué no intervienen más? Me lo decía el otro día, y es verdad, me lo decía Cecilia, que he hablado antes en mi testimonio. ¿Qué pasa? O sea, que aquí llevamos muchos más años y hemos sufrido también un montón. Entonces, joder, perdón, españoles, españoles y Sí. españolas, que, que tenéis muchísimo sufrido en vuestras vidas con las consecuencias que habéis acarreado. O sea, hablad, decidlo, si es que, o sea, ¿verdad o sea, ánimo, ánimo a hablar para que se sepa todos? O sea, la gente española ha sido los primeros en muchísimos sitios. Se han llevado la cruz de palo, pero más bien se han llevado la cruz, han dejado la cruz y se han llevado los palos. O sea, por favor, chicos y chicas de España, contribuid a los testimonios, que son muchísimos. Venga, bueno, solo quería decir Gracias. esto. Gracias por Una gracias por esta convocatoria, buena Agustina. A mí me llamada. parece que es importante recordar parte de los objetivos que tenemos en este Zoom. En realidad es muy importante el poder mostrar las realidades. O sea, yo no sé si es que uno pretende denunciar, si uno... Me parece que simplemente lo que queremos es mostrar. Así como dentro de la obra lo que se busca es ocultar a través de, o la manipulación de la palabra, el decir sin decir, la restricción mental, el pensamos pero no somos. Nosotros simplemente lo que queremos es mostrar una realidad, que entre la luz y la luz enfoque eso que hemos vivido, que eso que hemos tenido durante tanto tiempo dentro nuestro como un sufrimiento, como un dolor, como un secreto, como algo que no se decía, algo que no se compartía ni con nuestra familia, es poder mostrarlo y decir, esto es lo que hemos vivido, esto es el uso y costumbre dentro de la obra.
Esto es lo que está oculto y no se quiere mostrar. Bueno, nosotros somos los que sacamos a la luz y manifestamos esto que es realidad. Me parece que eso es tarea de todos. Patricia, bajaste la mano, pero te escuchamos igual. Sí, ya. Es en relación a lo que decía Memo de los colegios, bueno, de estas ciudades que cerraron en México donde no hay colegio. Y regresando yo al tema de los textos donde habla de las labores apostólicas, dice, se los voy a leer aquí textual, dice, además de las soluciones técnicas que se adopten, la más importante y la de mayor garantía de continuidad consiste en que alrededor de cada iniciativa haya una base de apostolado amplia y desarrollada. De ese modo, pueden ayudar eficazmente muchas personas de acuerdo con su edad, profesión y posibilidades económicas. Está muy claro. Entonces, claro, si son ciudades en las que hay un centro, pues no hay una base de apostolado para llevar a cabo esas iniciativas. Lo que sí hay en ciudades donde quizá está más desarrollada la labor apostólica. Bueno, solo Muchas era gracias, eso. Patricia. Gracias. Ahora, ¿podemos ver algún videito más? Porque hay muchos todavía y hay mucha variedad. Gracias. Hablando de lo que el Opus Dei llama labores personales, son bastante poco personales. Yo lo que puedo contar es mi experiencia propia, nadie me lo contó, lo viví yo personalmente. Trabajé en un colegio en un país de Sudamérica y allí, cuando en algún momento decidieron que yo dejara de trabajar allí, quien vino a informármelo fue el director espiritual de la región, diciéndome, queremos que dejes de trabajar allí. Yo pregunté, bueno, ¿quieren que me vaya a otro país, vaya a hacer otra cosa? Es decir, ¿debo dejar de trabajar ahí porque me tengo que dedicar a otra cosa? Y me dijeron, no, tenés que dejar de trabajar ahí. Con lo cual yo le dije al director espiritual, mire, si yo tengo que dejar de trabajar ahí, quien debe decírmelo es el presidente de la comisión directiva de la Asociación Civil Sin Fines de Lucro, de la cual dependía esa institución educativa y no usted. Y además, no me puede pedir la renuncia, en todo caso que me eche y me indemnicen como corresponde en el país donde vivo. Pues allí me dijo, bueno, está bien, fui, me echaron, graciosamente la indemnización fue para el centro donde yo vivía, alzar numerario. Otro tema de las labores personales que no son tan personales es que en un momento el Opus Dei dijo que mandó un sacerdote a que atendiera espiritualmente a esa institución educativa y yo estaba enojado con él porque le daba más tiempo y casi todo el tiempo a aquellos alumnos que además iban por el club juvenil donde él también vivía. De modo tal que le pedí nuevamente al presidente de la Asociación Civil Sin Fines de Lucro, que era la propietaria de la institución, que por favor me cambiara el sacerdote. Y él me contestó que no, que eso no podía hacerlo él, que eso tenía que hablarlo con el que aquel momento se llamaba el conciliario de la región, hoy el vicario. Con lo cual se demuestra que las labores personales no son tan personales. Esto no me lo contaron, lo viví yo personalmente. Bueno, muchísimas gracias por este testimonio también, donde de alguna manera se revela esto, ¿no? Quién da las indicaciones, a quién hay que dirigirse, hay cosas que son internas, cosas que hay una asociación, hay un grupo promotor, hay unos directores, todo está totalmente mezclado, totalmente mezclado. Quiero comentarles brevemente algo que me hicieron llegar también, mencionando la historia de una supernumeraria que fue fundadora de un colegio y que ocupó el cargo de rectora de la primaria. Se ve que en ese país este era el título que tenía, rectora de la primaria. Un buen día, después de ocupar ese cargo durante bastante tiempo, en un tiempo reciente la llaman, la rectora general la llama para decirle que em, necesitan que quede como una directora nominal de otro ciclo, porque el cargo que ya tenían se lo tenían que entregar a una numeraria extranjera que iba a vivir al país. Entonces lo que le dijeron es que se quedaba con otro cargo en otro ciclo
pero que además iba a tener la mitad de su sueldo, ¿no? Porque era un cargo diferente. Esta persona se sorprendió, esta supernumeraria, y dijo que, bueno, que en realidad le había tomado por sorpresa y que lo iba a pensar. Entonces lo que decidió fue hacer una consulta a un abogado a ver qué era lo que correspondía, y le explicó que de ninguna manera podía cambiarla, darle otro cargo, reducirle el salario, que habitualmente ese tipo de cosas se hacía cuando querían de alguna manera desprenderse de uno, ¿no? Eh, y que lo lógico es que ella pudiera seguir. Entonces esta persona lo que hizo fue ir a ver a la rectora general y decirle que lo había pensado, que había consultado con un abogado y que en realidad no estaba dispuesta a hacerlo. Que si querían, ella renunciaba, pero que correspondía que le indemnizaran. Por supuesto que le pegaron un súper levante, le dijeron que cómo había ido a consultar, que eso dejaba mal parada a la institución, que no correspondía. Entonces esta persona lo que recordó es que las leyes había que cumplirlas, pero a su vez también le recordó toda la gente que por su mediación había ido a círculos, a charlas, la gente que había pedido la admisión, la gente que colaboraba económicamente. Y les aclaró que, bueno, si ella no podía permanecer en ese cargo o en un cargo similar, pero con su sueldo, porque no se le podía bajar, que eso también iba a tener consecuencias porque esto iba a trascender. Por supuesto que en el colegio le dijeron que se quedara totalmente tranquila, que iba a ocupar otro cargo, pero que iba a seguir cobrando el mismo sueldo hasta el momento que se tuviera que jubilar. O sea, cuando hay alguien que se planta, yo creo que es el caso de que era supernumeraria, porque si hubiera sido numerario, le hubieran dicho, chau, que se fuera, ¿no? Pero en este caso, no. Por eso digo, ¿cuántos tejes y manejes que hay y manejos arbitrarios con leyes propias, ¿no? No con las leyes establecidas por cada país para manejar estas situaciones? Ahora, vamos con más testimonio porque hay alguna variedad que es muy interesante. A ver si los logramos poner ahora. Sobre todo uno que habla del tema de las tutorías y demás, que es un tema que por ahí se filtraba mucha cosa, ¿no? Bueno, recuerdo que en uno de los colegios que trabajé, obviamente, además de dar doctrina, era tutora. Bueno, tutora, tenía 2 cursos y cada 15 días tenía que hablar con las alumnas. O sea, iba rotando, por lo tanto, todos los días tenía tutoría para que en 15 días las pudiera ver a todas, ¿no? La cuestión es que en la charla fraterna a mí me preguntaban por el apostolado en el colegio. Bueno, y si no me preguntaban, obviamente que yo hablaba porque sentía que, bueno, que tenía que hablar, pero bueno. También recuerdo haber tenido una alumna que no quería la tutoría. Y muy mal de mi parte, cosa que me arrepiento mucho, por supuesto, de haberlo hecho, y si alguna vez la pudiera ver o contactar a esta chica, le pediría perdón de rodillas, pero recuerdo que prácticamente había que obligarla a tener tutoría y preguntarle, porque sin respeto a su libertad y a la libertad de su familia, de no querer que la chica tuviera tutoría. Si ya en el colegio había misa, tenían un ratito para rezar, estaba el oratorio, el Santísimo, tenían doctrina, iba el cura, entonces ya desde allí recibía formación. Eso no le interesaba comentar sus cosas con una docente, y bueno, yo reconozco que atropellé su libertad. Y esto era algo que cuando lo comentábamos, porque, a ver, yo vivía en el único centro que había en la ciudad,
¿sí? Que era residencia universitaria, y en ese centro, la directora de ese centro era la directora del colegio, y varias de las numerarias que vivíamos ahí dábamos clases en el colegio. Bueno, entonces cuando comentábamos el tema y bueno, y las tutorías y esto y aquello que podíamos hacer y no sé qué y no sé cuánto, porque recuerdan que las tertulias tenían que ser apostólicas. Bueno, habían varias que comentaban esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que esta persona quiera las tutorías? O porque, a ver, para que esta persona se abra, o no sé qué, o no sé cuántos. No, la tutoría es tenía que ser una opción libre. Y bueno, nada, como siempre el tema de la libertad en la obra no era muy tenido en cuenta, ¿no? Te digo, ellos decidían qué numerarias convenían que trabajaran en el colegio y quienes no convenían que trabajaran. A ver, cuando, por ejemplo, incorporaban al cuerpo de docentes a una numeraria que no era docente numeraria o agregada, que no era docente, bueno, lo hacían con un fin, digamos, apostólico, según ellos, ¿no? O sea, con el fin de conocer a las familias, meterse entre las chicas, bueno, pero bueno, uno veía, por ejemplo, cómo no les importaba supuestamente, ¿no? El tema de la santificación del trabajo. ¿Por qué? Porque ponían no docentes a dar clases. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de una bioquímica, dando química, que no tenía idea de la didáctica de la química y hacía desastres como docentes, pero bueno, era de la obra esta chica. Recuerdo a una contadora también dando clases que no tenía idea de lo mínimo para dar clases. Después a una periodista también, bueno, a una comunicadora social dando literatura en una ciudad donde había profesores de grado universitario en literatura, y muchos. Si hacían una convocatoria se iban a presentar muchos con currículums excelentes y vuelvo a decir, con el título de profesores. Doy un ejemplo, ¿no? Yo tengo varios títulos en educación, de grado y de posgrado. Y la cuestión es que, como según ellos yo estaba en mal plan, cuando yo vengo a mi ciudad, no me permitieron trabajar en el colegio. Pedí 500 veces que por favor me dieran la oportunidad de trabajar en el colegio y no me la dieron. Ni siquiera quisieron que llevara mi currículum ni que pidiera una entrevista, nada. Me dijeron que no, directamente, que ni me acercara. Y después nada, me tocó ver cómo numerarias, vuelvo a decir, sin ningún título que las habilitara para la docencia, eran contratadas. Que también yo digo, bueno, a ver, ¿cómo pasan a los ministerios de educación, ¿no?, de cada lugar a donde hay colegios cuando hacen esto? ¿Cómo pasan las contrataciones de profesionales sin ser docentes y cómo las aprueban los distintos ministerios cómo aprueban a esa persona, ¿no?, como docente? O que un colegio presente gran cantidad de no docentes dando clases, cuando un colegio privado se puede dar perfectamente el lujo de pedir currículums para contratar, cosa que en el país a donde yo vivo
No pasa con la educación gratuita, ¿no? Con la educación estatal gratuita, bueno, se concursa de otro modo, pero la educación estatal privada es por currículum. Bueno, muchísimas gracias por este testimonio tan variado hablando de lo que eran las tutorías, esa cosa tan, esa labor de orientación que puede ser realmente maravillosa y que puede acompañar mucho a esos adolescentes que están en proceso de formación y que pueden lograr su confianza y que pueden encontrar un ámbito donde compartir y ser escuchados y demás. Otra cosa es que uno los manipular, o sea, he tenido la experiencia, debo decirlo, de tener que ejercer como tutora en instituciones dentro de la obra y fuera de la obra. Han sido dos experiencias absolutamente diferentes, rotundas, y realmente puede ser una ayuda infinita para esos adolescentes cuando no hay esa intención de ver cómo se lo lleva a otro plano, ¿sí? O sea, cómo se aprovecha eso para llevarlas a un centro o a dirigir con una intencionalidad. Cuando realmente lo que te importa es la persona, es maravilloso porque uno puede ejercer una influencia y una ayuda muy, muy importante y que es recordada a lo largo de los años por ¿Cómo se esos explica alumnos. que una persona pite o pida la admisión a los 14 años y medio si no le han hablado previamente del fundador, de la vocación, de santificar su vida, de entrega, de ser un soldado de Cristo? O sea, no se entiende que una persona, esto es un semillero de vocaciones, ¿no? Porque si no, una persona normal a los 14 años y medio no tiene ni el más mínimo elemento de juicio para pedir la admisión, ni para saber el género de vida que el Opus Dei representa, de ninguna manera. Entonces, esto se siembra en los colegios. A mí me dificulta visualizar una persona que haya ido por ejemplo, a un colegio laico, un instituto civil, pues pidiendo la admisión a los 14 y medio, porque esto ya, ¿dónde tienes a la gente más captiva, a la gente joven? Pues en los colegios de la obra, ¿no? El, el fundador decía que a partir de los 25 nada hay de ninguna manera vocaciones. Entonces, claro, es de los 25 para abajo. Y cuanto más para abajo, más jóvenes, 18, 17, 16, pues más fácil. Y entonces, ¿qué pasa? Pues ¿dónde los tienes más fáciles? Pues ahí. Por eso hay gente que pide la admisión a los 14 y medio. Claro, es muy fácil. Esto tiene un coste humano, ¿eh? O sea, estamos hablando de un sufrimiento y de, hasta cierto punto, algo ilegal, que es inducir a una persona a un género de vida que, aunque sea católico, pues no tiene elementos de juicio para decidirlo. Y esto es el primer objetivo de estos colegios. Sí, es así, está incrustado. Sí, profe, pero igualmente yo creo que el objetivo en esos colegios era que los alumnos fueran a un centro. Y en el centro es donde ahí los trabajaban y los preparaban. No sé si se entiende. Yo no recuerdo haber hablado nunca a nadie en un colegio de vocación. O sea, sí con la importancia de que pudiera acercarse y formar parte no sé, de una meditación, de un club, de algo, ¿no? O sea, Me he era como expresado mal. aproximarlos, ¿no? Pero Sí, bueno, estaba ahí. Así que eso. Profe, te quedaste sin sonido, te muteaste vos mismo. Antes. ¿Ahora? Mm. ¿Se me oye? Ahora te escuchamos. Sí, 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 sí. Hombre, y ya sabemos el procedimiento. Es colegios y después clubs y ahí hablar con el sacerdote y hablar con un numerario mayor o ir con los amigos. Pero claro, ya has empezado a oír en el colegio ejemplos de la vida de San José María, has empezado a oír de entregas, has empezado a Sí, oír claramente. de todo lo que es la parafernalia apostólica, ¿no? Y No, yo claramente. solo quiero Claramente. insistir en que tiene un coste humano muy duro, reflejado en mucha gente. Que el 15% pitan, no lo sé, y el 80%, el 85% no pitan. Bueno, eso son estadísticas que no lo sabemos, ¿no? Pero claro, para mí es como decir un mafioso que tiene un restaurante y el restaurante es legal
y todo el mundo va a comer y ahí no pasa nada. Y de restaurante detrás, más al trasfondo, hay una sala de juegos ilegales, ¿no? Entonces, oficialmente el restaurante es un restaurante, no pasa nada, nunca nada, pero hay un trocito del restaurante que se realiza una actividad ilícita, ¿no? Que es juego ilegal. Esto, y el mafioso dice que, no, que él separa muy bien los dos negocios, que los separa muy bien. Y sí, sí, a ver, es un comentario, ¿no? Pero que Sí, claramente. sí, bueno, sí. Guillermo, te escuchamos. Gracias. Oiga, preguntan por ahí que no entendieron qué es lo que pidió Carlos Slim. Carlos Slim quería, bueno, no sé si quiere o quería fundar o hacer una universidad con espíritu cristiano católico en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Y para tener profesores que tuvieran ese espíritu cristiano, se acercó con los legionarios y con el Opus Dei. Entonces, eso es lo que él quería. No sé qué le dijeron los legionarios, el Opus Dei lo que le dijo fue, no te vamos a ayudar, pero tú ayúdanos a nosotros, ¿no? Con esa frescura, además es que ya me imagino perfectamente al conciliario diciéndole eso, sobrado, sabiendo qué es lo que Dios quería, que era la voluntad de Dios. Entonces, no, Carlos, la voluntad de Dios es que tú nos ayudes a nosotros, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Y también que, bueno, en México, los colegios y las universidades que más vocaciones dieron no eran las del Opus Dei. O sea, en México hubo muchas vocaciones en el colegio militar, en la Universidad Nacional y en la prepa, en el Centro Universitario México, tanto en la Ciudad de México, que es de los maristas, tanto en la Ciudad de México como en Monterrey. Por ejemplo, en el Centro Universitario México, en los años 70, llegó a haber 25 numerarios, cosa que nunca, en ninguna prepa del Opus Dei, la Universidad Panamericana, ha tenido entre profesores, alumnos, trabajadores, ha llegado a tener 25 miembros de la obra. Bueno, con los maristas se llegó a tener 25 miembros. Entonces, ese modelo en México fue un fracaso, el decir, bueno, si hacemos nuestros propios colegios, vamos a tener más vocaciones. No es cierto. Que estuvo en la guerra y decía de pequeño, y decía que los nazis molestaban más a los mismos nazis que no obedecían que a él. O sea, él era un profesor, bueno, luego fue profesor en la Universidad de Colonia, se llamaba Wilhelm Jussen, y él nunca fue nazi, nunca les hizo caso y no molestaron, pero si un nazi no obedecía a otro nazi, entonces sí se iban contra él. El Opus Dei actúa de esa manera. Si tú eres del Opus Dei en un colegio y no obedeces, te tratan te tratan muy mal, te maltratan. Si eres un profesor cualquiera, como fue el caso de mi papá que comentaba hace poco, no pasa nada, ¿no? Entonces, creo que ese modelo de hacer colegios para tener más vocaciones en México fue claramente un equívoco, porque es cuando el Opus Dei empezó a tener menos vocaciones. Gracias. Gracias, Guillermo. Gracias a ti, gracias a ti. Bueno, algo que sí quería comentar, miren, a veces hay cosas que me vuelan los patos de la cabeza y hay cosas que me los alinean. Me los voy a alinear para que vean que tengo los patitos en fila, que es una expresión que usamos acá para decir que estamos en armonía y equilibrio. Pero lo voy a decir con seriedad esto. He tenido 2 experiencias trabajando en colegios de labores personales en la obra. Una en una gran ciudad y otra en una ciudad más pequeña. En la gran ciudad, la experiencia fue muy dura y se ve plasmado todo lo que hemos descrito acá. Esta cosa de imponer, sacar, poner, esta cosa de lo apostólico, de tratar de captar gente. En una ciudad más pequeña, en un colegio más pequeño, la experiencia fue maravillosa, porque yo creo que quienes llevaban adelante esta labor eran personas de la obra, pero personas que tenían un profundo respeto y un profundo amor por la labor educativa. Y a ellos sí que les importaba el nivel académico, sí que les importaba el acompañamiento de los alumnos, el crecimiento de los alumnos. Sí que les importaba
la formación de las familias. Después sí que podía haber injerencia de los centros por el colegio, eso era otra historia. Pero quiero destacar que no todo el mundo se manejaba igual y había gente que sabía ocupar su lugar siendo autoridad, haciendo respetar esa autoridad que tenía, que se le había confiado, pero que sabía que su principal responsabilidad era con la educación y era con las personas que tenían a su cargo. Quiero mencionarlo porque no todo da igual. Habiéndome alineado mis patitos en la cabeza, quería decir lo que es cierto, es cierto. Bueno, profe, y todos, me parece que ya llegó nuestra hora. Ya está puesto en el chat cuál es el link en el cual aquellos que deseen pueden sumarse a una tertulia, a una conversación informal, donde, como sabemos, no se va a grabar. Me parece que si hay algún testimonio más, lo compartiremos también el próximo encuentro. Y la verdad que es un tema que sería muy bueno poder incluir dentro de este aspecto de las labores personales de los colegios. Son testimonios de quienes fueron alumnos de estos colegios, o sea, quienes de alguna manera sufrieron, por decirlo entre comillas, la influencia de esos directores, la influencia de esos tutores, o esa formación que de alguna manera los marcó para bien o para mal en la vida, ¿no? Hay muchas personas que uno con el paso del tiempo se va encontrando que fueron alumnos y es muy interesante ver esa perspectiva, esa mirada que por ahí no siempre tenemos. Así que muchísimas gracias. Hasta el próximo encuentro, profe. Gracias por compartir sus reflexiones y tu moderación en este espacio y gracias a cada uno por haber compartido con nosotros ese espacio. Hasta el próximo viernes. Adiós, hasta próxima. Hasta la próxima.